estimados estudiantes, quienes hablan, la ingeniera Yosela Valdés, seré su facilitadora en el curso de Base de Datos 1. Este curso va a tratar los distintos aspectos asociados a lo que es la base de datos. En este caso, vamos a ver una primera introducción de lo que es base de datos, el modelo de base de datos, para luego entrar a lo que es el modelaje de base de datos relacional y luego explorar lo que son las opciones de manejadores de base de datos relacional y orientado a objetos. Lo que pueden observar acá es en el plan de actividades de evaluación, del cual ya hemos cumplido en esta fecha con la primera actividad pautada, la cual incluso en este momento ha sido ya retroinformada. Para continuar con este esquema de ¿verdad? En el día de hoy vamos a tratar lo que son los aspectos más importantes de lo que es el modelado de datos. Y bueno, para ir a ese ítem, vamos a ir primero a lo que es la exploración de los conceptos fundamentales de lo que es la base de datos. Entonces, en este momento nos enfocamos, ¿verdad?, en que una base de datos es un conjunto de datos que están almacenados y que tienen alguna relación dentro de esa estructura de datos para dar cumplimiento a algún tipo de objetivo. Esto nos permite inferir que un conjunto de datos almacenados que puedan estar resguardados en distintos sitios o de repente en algunas mismas relaciones de tablas, que no tengan alguna una orientación, alguna permisología, alguna intención, no se considera en este caso una base de datos, sino aquellos elementos que dentro de su estructura pueden conformarse, se van a relacionar y en conjunto van a poder dar origen a lo que es un esquema de generar información. Este aspecto es importante definir todo lo que es el tipo de la empresa, la información que se necesita, a qué objeto estamos hablando, porque dentro de este apartado vamos asociando que cuando se trabaja con algún tipo de base de datos, se hace una definición de base de datos y se ejecuta lo que es la organización de un modelo de base de datos, va orientado a unos requerimientos y a una actividad específica, a una realidad que se está atendiendo. Entonces, en este caso, bueno, los inicios de todo este proceso de base de datos podemos explorarnos hasta lo que eran esquemas de lo que eran fichas o lo que eran ficheros y que al trasladarlos a lo que es el área digital, todos esos elementos que anteriormente se gestionaban de manera física se pudieron colocar en unos elementos lógicos para poder ser utilizados, para poder ser tratados, convertidos y compartidos en función de lo que se necesita para hacer este tipo de trabajo. Entonces de allí que partimos de un primer principio. Una base de datos tiene origen porque dentro de su organización lo que registra, lo que almacena son datos que pueden ser interrelacionados, que van a producir algún tipo de beneficio para la entidad en donde se están resguardando. En este caso, van a responder específicamente a una actividad que realice a la entidad, la organización, la empresa o la institución que en este caso lo necesita. ¿Cuáles son las opciones de sistemas que utilizan base de datos? Bueno, podemos hablar de que son muchos tipos de sistemas. Son muchos elementos que nosotros traemos con base de datos. Todo lo que nosotros manejamos lo podemos resguardar en base de datos. Entonces, estamos en una era digital donde todo este esquema de datos ya incluso no está resguardado dentro de unos elementos, digamos, puntuales, físicos, tangibles dentro de la organización, sino que podemos llevar a lo que es una organización incluso dentro de lo que es el espacio de la nube, y en ese sentido hay elementos de datos que se manejan como de una forma intangible, pero este tipo de almacenamiento no impide que pueda ser extraído y pueda ser trabajado para dar respuesta a los requerimientos que se están manejando dentro de la empresa. En la actualidad, todo lo que nosotros manejamos a nivel de gestión de base de datos son estructuras que las vamos a considerar de este tipo lógicas y que están almacenadas por lo general en la nube. Porque ya luego de la aparición del Internet y de todo este tipo de interconexión, todo lo que esos aspectos nosotros manejábamos a nivel de espacios centrales o manejados como físicamente dentro de un espacio orgánico de la institución,
se ha trasladado todo lo que es un espacio etéreo, pero el cual va a tener una retribución, puesto que al momento de necesitarlo vamos a poderlo retomar. Entonces, dentro de ese esquema de esta conceptualización de lo que son las bases de datos, entonces tenemos la base de datos con sus modelos, donde tienen unos elementos de datos, ¿no? Entonces, dentro de esta aplicación, los sistemas de base de datos, que en este caso les corresponde administrar todo lo que es la estructura lógica de lo que es la base de datos, son como unos elementos de organización y de control para poder interrelacionar cada uno de estos elementos. Vemos así entonces cómo a nivel de todo lo que son estos servicios, ¿verdad? Este manejador de base de datos va a permitir la definición de la base de datos como tal en un lenguaje de datos. Esto conlleva lo que es la existencia de un diccionario de datos y un manejo incluso de lo que son los aspectos relacionales, que en algún momento pueden incluir restricciones sobre lo que son estos datos. Entonces, aquí, cuando hablamos de este tipo de manejador o cuando hablamos del diseño de la base de datos, podemos diferenciar distintas acciones que pueden realizarse sobre estos datos. En este caso, lo que es poder agregar datos, eliminar datos, modificar datos, hacer consultas de datos, hacer relaciones dentro de los datos que se están gestionando para poder tramitar consultas y, digamos, informes específicos sobre lo que es la información que nosotros estamos manejando acá. Entonces, dentro de este tipo de esquemas, consideramos que hay dos tipos de lenguaje de manejo de datos, unos que son como procedimentales y otros que no. Y de esta forma se van a diferenciar por la forma como ellos van a acceder a los datos. En este caso, uno de los lenguajes para lo que es la administración de bases de datos es el SQL, el lenguaje de consultas estructurado, que se maneja ya como un estándar para lo que todo el proceso de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, ¿no? Para poder identificar cuáles son las acciones que se pueden realizar dentro de lo que es el manejador de base de datos. Fíjense que dentro de esta estructura, todos los elementos y funciones que nosotros podemos desarrollar a nivel de gestión, sea doméstica, sea comercial, empresarial, a nivel de grupos recreativos o de consolidación de información, pueden manejarse y pueden visualizarse dentro de lo que es un esquema de base de datos. Hablamos acá como dentro de lo que nosotros pudiéramos manejar como lo que es el área de organización de un hospital con pacientes, clínicas, camas, habitaciones, quirófanos que deban ser administrados, como incluso actividades que puedan llevarse a lo que son equipos deportivos, al manejo de lo que son las aplicaciones de el manejo de deportes, de atletas, de sus consideraciones, las categorías, los eventos, porque todos estos elementos van registrando datos. Y los datos son algo que nos van a acompañar en todo momento de nuestra vida, porque siempre vamos a estar asociados a un dato que se está generando, a un dato que está propiciando un elemento que más adelante puede ser transformado en información. Digamos, en este caso, si pudiéramos visualizarlo de una manera bastante sencilla, el que en este momento yo les puedo indicar que si la temperatura a la cual está el medio ambiente es de 33 grados centígrados, simplemente es un dato. Ahora bien, si yo gestiono este elemento, puedo de repente hacer una correlación de cómo se ha manejado todo lo que es la temperatura durante este mes o en un periodo específico de unos 6 meses donde yo estoy haciendo un estudio. Ese dato me va a generar una información porque tal vez va a ser como una proyección donde me va a indicar si hay un pico de temperatura o si es una constante de la temperatura dentro de lo que yo estoy relacionando. Entonces, desde esta perspectiva, cada uno de los elementos que nosotros registramos y almacenamos tiene que tener una secuencia lógica y una coherencia para que cuando pueda organizarse y transformarse en información sea relativamente de importancia para lo que se está gestionando. Los sistemas de gestión de base de datos van a manejar todo lo que es los aspectos de seguridad
para poder hacer el control de las personas que estén autorizadas al mismo, la opción de lo que es mantener la integridad de la base de datos y la consistencia, esto referido a lo que es la no permanencia de errores, al cumplimiento de cada uno de los tipos de datos, a la información y los elementos que están gestionados dentro de cada uno de esas celdas, para que haya coherencia dentro de los mismos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo algún tipo de registro de información donde yo necesito visualizar cuál es el género de la persona que yo tengo registrada, porque en algún momento necesito generar algún tipo de información transformada en un reporte asociado a este género, mal pudiera yo indicar que dentro de mi estructura de base de datos, cuando yo voy a cargar los datos de cada una de las personas, simplemente el género no es tomado en cuenta o puede quedar vacío. Entonces los campos en este caso, dentro de esta estructura, cuando se permite que queden en estado nulo o estado vacío, tienen que ser visualizados para validar el por qué ese dato tiene esa condición. Esto va muy asociado a todo lo que es el diseño y la conceptualización de cuando vayamos a organizar lo que es la base de datos, puesto que este proceso de creación de base de datos, de gestión de base de datos, va orientado a que cada uno de estos elementos que están asociados dentro de cada una de las tablas tiene que tener una identidad. Y esa identidad asociada a cuál es el subtipo y cuál es su valor dentro de lo que es la información que se presenta, tiene que estar asociada a que el dato esté completo. Si nos enfocamos en lo que he manejado hasta el momento y basado en lo que ustedes han podido revisar e investigar sobre todo lo que son los aspectos iniciales de lo que es base de datos y lo que es la concepción de la base de datos, vemos que el concepto se define hacia todo lo que es un área de consecución, de administración y de resguardo de elementos de datos que van a estar asociados en distintas unidades que en este momento nosotros podemos denominar como tablas y en función de ellas poderle generar distintos atributos que van a estar indicando cuáles las cualidades que posee cada uno de esos elementos. Todo enfocado en todo lo que es la organización, el trabajo que se va a gestionar hacia lo que es el detalle de un esquema de atención, un esquema de la organización a una respuesta a un requerimiento dado. Lo que es el proceso de base de datos o la creación de una base de datos va muy ligada dentro de lo que es la administración de un proyecto de base de datos o un proyecto de software o un desarrollo o una respuesta a un requerimiento o una aplicación informática. Si cada uno de estos elementos que nosotros estamos desarrollando nos van a hablar de que tiene que ver algún tipo de planificación, tenemos que saber cuál es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Que en este caso podemos hablar de lo que sería la definición del sistema, pero esta definición del sistema viene partiendo de lo que es una determinación de requerimientos y de requisitos bajo los cuales nosotros tenemos que proceder a generar el diseño para que los datos que nosotros podamos resguardar y que podamos recolectar durante la aplicación, el funcionamiento de cualquier aplicación, pueda dar como resultado el informe que se necesita, con los datos que se necesitan cuando ya esto esté implementado. Para este periodo académico, el modelo que vamos a trabajar, perdón, va a estar asociado a lo que es el sistema de gestión y atención al usuario. Fíjense que dentro de los aspectos que debemos considerar cuando vamos a hacer el diseño de una base de datos y la conformación de la misma, vemos que hay que hacer lo que es la evaluación de las necesidades, es decir, cuáles son los requerimientos que en este caso plantea el cliente o la organización con la que nosotros estamos trabajando, y luego de ello hacer la evaluación de la viabilidad de cada uno de estos elementos. Es poder verificar que lo que es solicitado es realizable, porque se puede contar con la forma de poder capturar la información. Financieramente puede llegar a ser operativo y técnicamente se cuentan con los recursos para desarrollarlo. En función de ello,
deben plantearse lo que son las distintas alternativas para la gestión de información, de lo que nosotros estamos presentando, y dentro de esas alternativas luego vamos a generar lo que son los requisitos de diseño. Cuando vamos a los requisitos de diseño, entonces volvemos a lo que son los elementos básicos de lo que es la base de datos, que es la estructuración de lo que son las tablas para organizar la información, donde se van colocando cada uno de los atributos, y estos atributos que están asociados dentro de cada uno de estos modelos van a poder hacer el registro de la información en unos campos, y estos tienen que estar asociados a unos tipos. Entonces, en función de esto, por ejemplo, cuando hablamos de los números de ID, si consideran solamente con datos numéricos, podemos llamar que es un número entero. Si consideramos que tiene elementos alfanuméricos, por ejemplo, cuando vamos a colocar la cédula, en vez de comenzarla simplemente en el número, podemos colocar la primera inicial del país, entonces eso tiene que estar asociado a un registro que digamos que sea tipo carácter. Cuando hablamos de valores que son de cálculos, estos los llevamos a tipo real porque aceptan decimales para el manejo de la información. Igualmente cuando hablamos de fechas, entonces lo gestionamos dentro de campos de tipo fecha para poder registrar lo que es la fecha en su modelo de mes, día, año, para el manejo de la información. Entonces, esto es importante dentro del esquema de lo que es base de datos porque nos da los principios sobre los cuales se trabaja cuando se maneja una base de datos. Y más allá de eso, el por qué nosotros gestionamos todo lo que es un proceso. Y nos vamos a lo que es la fase ya de modelo de base de datos, ¿verdad? Entonces, vemos en este caso que el modelo es como un conjunto de herramientas y todo a nivel de datos conceptuales, donde se describen los datos, se describen sus relaciones, sus significados, sus restricciones. Digamos que es como la maqueta que vamos realizando sobre lo que queremos hacer de la base de datos. Entonces, dentro de este esquema, ¿qué pasa en este modelado? Se deben analizar las características, se debe documentar todo lo que se quiere y se espera en lo que es la parte de la organización, se debe hacer poderse generar las respuestas a los qué y a los cómo para poder desarrollar cuáles son las características. Entonces, dentro de este esquema, podemos entonces indicar, bueno, ¿para qué modelamos? Entonces, bueno, nosotros modelamos porque se debe extraer el problema, identificando cómo interactúa el sistema dentro de lo que se establecen datos, procesos y procedimientos más que personas. Porque dentro de la organización o de lo que se analiza cuando se desarrolla una base de datos y se evalúa la organización, más allá de evaluar las personas, se evalúan lo que son las funcionalidades, los procedimientos, las entidades que están interactuando y los datos que deben ser registrados. Entonces, dentro de este esquema, bueno, hay distintos tipos de registro y lo que es el esquema de lo que son los modelos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada uno de los elementos que nosotros indicamos que debemos llevar un registro, en este caso, luego tienen que transformarse y relacionarse entre ellos. Y a eso es lo que se le llama un modelo entidad-relación. Entonces, que en este caso es el manejo de cada una de estas entidades y la interconexión entre ellas para poder manipular los datos que cada una genera y poder procesarlos de forma de obtener información. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que acá se muestra, fíjense que se indica que una entidad es una cosa, es un objeto del mundo real con existencia independiente. Es una cosa, un objeto, ¿por qué? Porque eso puede ser una persona, puede ser una mesa, puede ser una unidad administrativa. Dentro de este esquema, pudiéramos decir que esta entidad puede ser física o puede ser conceptual para que nosotros podamos hacer el análisis de ellas, pero cada una tiene que estar descrita por distintos atributos. Y dentro de ellas, o de entre cada una de esos elementos y tablas que nosotros estamos gestionando dentro de cada una entidad, tiene que haber un elemento que lo diferencie. Y ese elemento que lo diferencia es lo que siempre se le llama lo que es la clave primaria. A nivel de los atributos, indica que son los elementos que refuerzan y que indican cuál es la condición de esta entidad y de cada uno de los elementos que la componen.
Cuando hablamos de una persona, un atributo nos puede indicar si es hombre, si es mujer, su edad, su tipo de cabello, su tipo de color de ojos, su peso, para poder estar asociado a cada uno de estos elementos. Dentro de cada uno de estos atributos, hay atributos que solamente tienen un valor, hay unos atributos que solamente pueden tener varios valores, no solamente un valor, ¿no? Pero dentro de este esquema, la única forma de cómo nosotros podemos relacionarlos es cuando vamos haciendo el detalle y el diseño de esta organización. Luego vamos a ver todo lo que son las relaciones que pueden existir entre cada una de estas entidades, ¿no? Que en este caso son una relación de la entidad con otra entidad, que sería una relación de tú a tú, una relación binaria. Cuando hay una relación entre tres entidades, entonces ya hablamos de relaciones terciarias. Y dentro de este esquema siempre va a poder existir la forma de cómo manejarnos por cada uno de los atributos. Acá están una serie de conceptos que van asociados a lo que es este modelo relacional, de lo que es el atributo, el dominio, para poder visualizar cada uno de los elementos que vamos a trabajar nosotros dentro de la base de datos. Entonces, dentro de este esquema, el área que vamos a gestionar para cualquier tipo de ejemplo, conceptualización o presentación de manejo de información va a estar asociado a lo que es como una gestión de atención al cliente. Nos ubicamos en lo que nosotros necesitamos como una concepción de atención al cliente en cualquier área y bueno, y debemos nosotros pensar qué necesitamos almacenar para poder dar una atención satisfactoria y para poder manejar lo que sería la maqueta de una aplicación que sea efectiva y que sea eficiente para el desarrollo de la misma. Desde ya les deseo el mayor de los éxitos. Por acá voy a estar al pendiente de ustedes, de manejar cualquier información, cualquier apoyo que se necesite, por favor, vía plataforma. Y con el manejo de la información en cada uno de los módulos hay información asociada para que ustedes puedan revisarla y puedan desmenuzarla para poder explotar todo lo que estamos gestionando acá.